tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. La conferencia online comenzará en breves. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia online Visión y Perspectivas, campaña del arándano peruano 2025 y 2026, de Pacífico Business School. Esta noche nos acompañan Javier Latorre, quien es director general de Conecta Educación Chile y socio y director general de Bridge Education Perú. Adelante, Javier, te damos la bienvenida. Gracias, Francisco. Muy buenas noches con todos. Primero que nada, bienvenidos a la conferencia de Pacífico Business School. Esta noche, y para conversar del tema de la visión y las perspectivas de las próximas campañas del arándano, nos acompañan dos profesionales muy vinculados a la industria. Don Miguel Ventín, presidente de ProArándanos y gerente general de Valle y Pampa, Perú. Miguel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y don Alfredo Lira, director y fundador de AgroLeal, Asesorías e Inversiones, también un profesional con larga trayectoria en la industria de la agroindustria del Perú y al mismo tiempo con quien hemos estado desarrollando los programas de formación de la vertical agroindustria en la Universidad del Pacífico. Esta conferencia está en el marco de una serie de cursos y programas que estamos desarrollando en la universidad, donde buscamos hacer esta contribución a la agroindustria del Perú. El segundo sector en importancia en los volúmenes de exportación que tiene el Perú, y por lo tanto creemos que es un sector que merece, requiere tener instancias de formación como las que estamos generando en la universidad. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Miguel, Alfredo, muchas gracias por darse este tiempo de querer compartir con todos los asistentes lo que es para ustedes esta mirada, esta perspectiva de lo que fue la campaña y de lo que va a ser en la próxima campaña. Ya nos decía Miguel, ustedes estaban tratando de decir, ninguna campaña se parece a otra. ¿Ah? Es más, a veces pensamos que una se parece a la anterior o a otra, y sin embargo son todas distintas en la cantidad de años que cada uno de ustedes lleva en los respectivos cultivos. Entonces, siempre es importante encontrar aquellos patrones comunes, aquellas tendencias, aquellos elementos que de alguna manera en este entorno tan cambiante nos permiten ir delineando o mirando el futuro, y ese es el propósito de esta conferencia. Miguel, de nuevo, muchas gracias y te cedo la palabra para que puedas iniciar tu presentación y de ahí abramos este marco de conversación y reflexión junto a Alfredo y todos los asistentes que, por cierto, están convocados o invitados a tomar nota y hacer después sus preguntas, porque el objetivo es generar un diálogo con ambos. ¿Mm? Miguel, tienes el micrófono ahí. Miguel, Ahora sí. ahí, ahí sí. Es que no se puede hacerlo por mí mismo. Ah, ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Javier, Alfredo. Bueno, de hecho, un placer compartir con ustedes esta presentación. Y bueno, puedo empezar de inmediato si, eh, si no hay más. Alfredo, no nos vamos a presentar a Alfredo o empiezo la presentación.
Comienza nomás, Alfredo. Ah, ok, Alfredo perfecto. lo presenté recién. A ti y a Alfredo juntos los presenté y Ah, les di la tienes razón, bienvenida. tienes razón, tienes razón. Está bien, está bien. Ya, perfecto. Bueno, yo estoy aquí un poco para contarles un poco la parte de cómo es la industria del arándano de Perú y su relación con el mercado global y cómo ha sido su desarrollo en los últimos años, eh, desde una perspectiva, digamos, integral como industria y que está ampliamente representada por la Asociación de Productores Proarándanos, la cual en este periodo presido y de la que soy miembro de su fundación. Eh, bueno, como ven ahí, bueno, Proarándanos es la institución más representativa de la producción peruana de arándanos. Tiene una representatividad de el 80% de los arándanos producidos en el Perú son de empresas asociadas y más o menos estamos por el orden entre 14.000 y 16.000 hectáreas asociadas de un aproximado de 20.000, ¿no? Entonces, digamos que a ver, voy a continuar acá. Ahora es un poquito en general, ¿no? Esto es más o menos cuál es la participación del Perú en valores FOB, que ha tenido un crecimiento 2.5 veces en un poco menos de 10 años. De hecho, el caso del Perú es un caso eh, muy notorio, ¿no? De crecimiento exponencial, de una posición competitiva global en un producto particular que tiene al Perú como protagonista, obviamente, pero es importante también mencionar que el arándano vino precedido de todo un desarrollo previo, ¿no? El arándano se montó sobre un desarrollo en el que Perú ya era relevante. Ya Perú como jugador suma al arándano encima. Entonces, eso, eso es un factor importante que también favoreció este crecimiento, ¿no? La mezcla de la oportunidad, digamos, el pionerazgo, digamos, de la industria, pero de hecho su crecimiento, su adaptación, la implementación de know-how, cómo nos organizamos y sabiendo y la conciencia o la experiencia ya ganada en las experiencias previas favoreció que este crecimiento sea también así de sólido. Eh, bueno, también tenemos estos crecimientos también 2.3 veces en volumen. Eh, Voy a hacer solo un pequeñísimo paréntesis. Esta presentación es una presentación institucional que tiene muchos datos. No me voy a centrar sobre los datos específicos. Vamos a hablar en general sobre las ideas, qué cosas representan, y la presentación también va a estar disponible para todos los que la quieran tener para posterior análisis luego. ¿Ok? Entonces, bueno, la participación de Perú ha crecido de manera, digamos, exponencial, ¿no? Si ustedes ven cuál ha sido el crecimiento de las exportaciones peruanas de arándano, ha tenido este crecimiento. Tiene una animación un poquito lenta, pero ahí para dar un poco de suspenso. Eh, eh, Aquí hay algo interesante que explicar. En este momento vamos a ver cómo por primera vez en la campaña 2023-24 tuvimos una caída en volumen. Eso lo vamos a explicar también en un momento. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir sobre el crecimiento del volumen de la oferta? Si nos vamos un poquito antes del 2016-17, digamos, la campaña 2014-15, que fue, digamos, yo diría que fue la primera relevante en términos comerciales, fue una campaña de 1.400 toneladas, es decir, 10 años antes de la campaña 23-24. Eh, en ese, en ese momento, en ese contexto, pasaban varias cosas. Primero, Chile era el principal exportador de arándanos del mundo, con un más o menos un aproximado grueso de 100.000 toneladas. Quiere decir que Chile era como
casi 100 veces, ¿no? 80 veces, no sé. 80 veces el tamaño de lo que era Perú, ¿no? Y además crecía, las iniciativas de arándano en el Perú no fueron muy tímidas en realidad, ¿no? O sea, fueron rápidas, se empezaron a identificar los valles donde había oportunidad y empezaron a desarrollarse de manera muy rápida y se generó mucho escepticismo al inicio. ¿Qué escepticismo era el principal? El arándano no puede crecer en el clima de la costa peruana por una serie de razones básicamente de la ficha técnica, ¿no? Necesita un determinado número de horas de frío para empezar, para poder desarrollarse. Ese es el primer, digamos, supuesto factor limitante, ¿no? Bueno, evidentemente eso no fue así, ¿no? Inclusive con variedades que estaban supuestamente desarrolladas para climas con bajo requerimiento de frío, pero requerimiento de frío al fin, se empezó a desarrollar e introducir las primeras variedades básicamente la Biloxi, ¿no? Que fue el caballito inicial de desarrollo del sector. Y el otro factor es las unidades de producción. En general, las unidades de producción en el mundo nunca han sido unidades tan grandes como las que teníamos en promedio en Perú. Entonces, si tú tenías pues contextos en la región donde una plantación de 50 o 100 hectáreas era una plantación gigante, ahora en Perú tenemos paños de producción de 2.000 hectáreas, más, bastantes, ¿no? Eh, entonces también las unidades de producción también eran un factor que generaba mucho escepticismo. ¿Cómo van a hacer para cosechar ese tamaño de plantaciones? Eh, Ahora, ¿qué ha sucedido en la realidad? O sea, ¿cómo es que esos mitos cayeron? Bueno, primero, prueba y error, funcionó y se desarrolló. Y luego también una de las ventajas que surgió y que yo creo que sigue siendo una de las grandes ventajas del Perú son dos. La primera de base es la capacidad o sea, no la capacidad, las condiciones que tenemos para tener campañas muy extendidas en el tiempo. Entonces, una campaña de arándanos por lo menos en mi experiencia, yo sé que puede ser mucho más larga, pero en mi experiencia, que yo soy un productor que trabaja en una empresa que está en el sur, en Ica, que es una zona que tiene ha tenido un desarrollo más lento, aunque ahora está consolidando, que el norte. Nosotros digamos que tenemos una campaña de por lo menos 20 semanas. Hay zonas de producción que tienen producciones de 30 o 40 semanas. Entonces, podemos tener producción todo el año. Entonces, eso de hecho es un factor que favorece un crecimiento mayor porque tienes una posibilidad de distribuir el volumen en un periodo más largo. En otras regiones de producción o las habituales zonas de producción, tienes como largo 12 semanas, como normal 7. Entonces tienes concentraciones de producción muy altas que obviamente es de donde nacían estos factores de escepticismo, ¿no? El otro factor que ha hecho muy exitoso el desarrollo del arándano en el Perú es la consistencia. Y la consistencia viene por dos lados. Una que es mano propia, que es la experiencia, y ahí es donde para mí, al menos, y también en mi experiencia vivida, la experiencia previa, los desarrollos previos, la adaptación de cultivos nuevos que precedió al arándano, donde ya teníamos cultivos estrella, no espárrago, uva, ya existían, palta, permitió que tuviésemos un manejo profesional desde el inicio. O sea, ya no se hacían, digamos, proyectos en servilleta, ¿no? Ahora había que hacerlos a profundidad y digamos, con buena técnica. Eh, Perdón, dije, ese es el primero, es y la otra, y la consistencia también nos las da las condiciones, ¿no? Entonces nosotros generamos consistencia y también tenemos condiciones para producirla. Es decir, y eso también es una ventaja competitiva. ¿Y de dónde viene la consistencia externa? De la estabilidad de nuestras condiciones climáticas. Entonces, si bien esto sí, hemos tenido algunas cosas disruptivas en los últimos años,
no ha sido habitual que nosotros tengamos eventos climáticos disruptivos. Nosotros no tenemos heladas, no tenemos temporales, no tenemos tormentas. Entonces, granizo, digamos que son realidades con las que nosotros no tenemos que convivir y eso favorece una posición predecible en el mercado, que también es, digamos que recibido con beneplácito en la dinámica comercial. Entonces, digamos que en esos dos factores eh, han favorecido enormemente el desarrollo. Pero acabo de decir de que nosotros no tenemos eventos disruptivos, ¿no? Probablemente por eso es que este 2023-24, un evento de clima, los expertos dirán, no es aislado, este, pero yo creo de que lo vimos medio aislado, ¿no? Sí, hay una ola de calor y qué sé yo, papá, y eso produjo una caída en producción muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la expectativa del 2023-24 era más o menos lo que estamos obteniendo en la 24-25, ¿no? Entonces la caída fue 21% menos que el 2022-23, pero cerca de 40% menos del esperado, ¿no? Entonces eso, de hecho fue como le dicen, un wake-up call, ¿no? Eh, Hay que estar preparado para estos eventos y puedas o no prevenir su impacto, conocerlo de antes maximiza las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahora siempre podemos aprender algo en cada una de las campañas que es una historia nueva. El 2024-25, ¿qué pasó? Yo considero, esto es una visión personal, considero que el 24-25 también ha sido un año raro y lo vamos a ver más adelante cuando después le voy a mostrar cómo se han movido las campañas de los últimos 3 años, porque también ha tenido un comportamiento rarísimo, ¿no? Eh, Sin embargo, hay algunas cosas, y se lo voy a mostrar después, pero aquí también tenemos cuál es la generación, ¿no? En valor de de las exportaciones de arándano en el tiempo. O sea, el 2016 y 2017 exportamos 231 millones de dólares. Y el 24-25 tenemos proyectado, o al cierre de diciembre, 2.200. Si bien los números son solo referencia, porque son valores de aduanas y no siempre son los valores reales finales, se podría decir que marcan una tendencia. Y aquí podemos ver algo también que después seguramente vamos a profundizar con Alfredo, que es cómo se mueve la oferta y la demanda, ¿no? Ustedes ven la caída en producción entre el 22-23 y 23-24, que es una caída de 28%, y no dice cuánto incrementa el valor FOB, pero el valor FOB está más o menos, si lo vemos así al ojo, estamos hablando como de, no sé, 40%, no sé cuánto, es una diferencia importantísima, ¿no? Tuvimos un precio, como le decimos nosotros, un precio de antaño, ¿no? Un precio que no era posible que se dé porque ya estábamos en una etapa lidiando con la madurez del sector. Y eso, más allá de que es evidente que una caída en la oferta esperada, porque no siempre es la oferta real, sino es la oferta esperada, la expectativa del mercado tiene una expectativa de recibir 330 mil toneladas y recibió 226, y eso simplemente por un efecto de cómo percibe el mercado comprador genera en sí mismo hype de demanda, pero también evidencia de que hay todavía un juego entre oferta y demanda que puede ser favorable, pero al que hay que estar atento, ¿no? Y después, bueno, después vamos a profundizar un poquito por ahí. Eh, a ver. Bueno, esta es la distribución del arándano por tipo de producción. Creo que esto después lo van a poder revisar con tranquilidad. Esto también es un tema importante. Y tratando de hilarlo con lo que estaba hablando de la oferta, que también después seguramente vamos a comentar un poco más. El crecimiento de la oferta puede ser una fortaleza porque permite que nosotros como origen de producción ganemos relevancia y posición en el mercado.
pero también puede ser una amenaza, y a veces una amenaza no menor, que es en qué momento vamos a estar en sobreoferta. Y todos sabemos lo que produce la sobreoferta, ¿no? Caídas de rentabilidad y reacomodos. Una de las cosas que tiene como misión Pro Arándanos, además él es el entendimiento del sector en general, es que la apertura de mercados ha, si- ha sido, es y será un esfuerzo que tiene que continuar intensamente, porque la única manera de poder eh, eh, o sea, un elemento clave para proveerle salud a nuestra oferta es maximizar la distribución del mismo en el mercado global. Entonces, mientras más destinos podamos abrir, y no solo abrir, sino desarrollar, porque tener apertura en un mercado al que no puedes llegar, logísticamente tampoco tampoco aporta nada. Entonces, esto es de hecho un pilar o un frente fundamental para el país, ¿no? Para poder nosotros tener a lo que yo personalmente llamo las válvulas de escape de volumen. Si tú tienes demasiado volumen y tienes solo dos mercados, eh, tienes un problema, ¿no? Entonces, esto acá describe un poquito cómo ha sido el proceso de apertura de mercados nuevos, unos más importantes que otros. Evidentemente, bueno, China es en primer lugar. Pero también se hace, no solamente, se tienen muchos países en perspectiva también en la mira, sobre todo los asiáticos, que son los asiáticos que nos faltan, Corea del Sur, Japón, eh, pero no solamente estamos enfocados en apertura, sino en mejoras de acceso, porque a veces tienes accesos que no son tan favorables, entonces quieres también hay un trabajo, entonces el trabajo no cesa en ese sentido, ¿no? Y la apertura del Perú al mundo, bueno, ha sido de hecho uno de los factores que nos ha permitido tener ese casi par de décadas de desarrollo que nos llevaron a donde estamos ahora, con nuestros problemas, pero nadie puede negar que no nos ayudaron. Los destinos siempre se han estando, bueno, los destinos también los pueden ver luego, pero nuestra distribución está principalmente, tenemos nosotros un centro, una mayoría de volumen enviado a Estados Unidos siempre bordea el 50%, entre Europa y Reino Unido siempre estamos alrededor del 30-35%, y el resto del mundo está ahí en su 13-15%, ¿no? Es una distribución más o menos constante. Estos son los arribos de Perú al mercado de Estados Unidos en el mercado en año 2023, del 22 al 24. También igual, revisable luego. Creo que hay otras cosas en las que podemos profundizar mejor. Los mercados europeos. Bueno, siempre ven que Perú es el que tiene la posición dominante en todos los mercados. Aquí hay un ejemplo muy simpático de lo que estaba relacionado con la oferta, ¿no? Estos han sido los precios en las tres últimas temporadas. Esto es hasta la semana 3, que es más o menos la tercera semana de enero aproximadamente. Esta información está hasta esa fecha. Y aquí podemos ver cómo ha funcionado. Y esto acá explica varias cosas que después también vamos a poder profundizar, ¿no? Insisto. El 2000, y voy a ir más o menos, vamos a recordar cómo se han movido estos precios. Y voy a ir ahora Déjeme un minuto, por favor. Ya, estas son las tres campañas. ¿Ya? Y aquí más o menos les voy a graficar también cómo se ha movido este fenómeno de los precios. El 2022-23 es la línea roja. En aquel año, nosotros, además de que teníamos todavía presencia de fruta de otros destinos en el mercado cuando empezó la temporada,
tuvimos un pico muy elevado al inicio de la temporada, aún con fruta en el mercado. Eso produjo una saturación muy momentánea, si bien es solamente una semana con un pico muy, muy pronunciado que fue alrededor de 20.000 toneladas, 22.000 toneladas, que produjo una caída muy importante de precios y luego el precio, pero tuvo una caída muy drástica, o sea, la peor caída que hemos tenido en la historia y de eso no se recuperó. Entonces fue un año muy malo, muy, muy malo. Producido por un pico de sobreoferta de una semana. Luego tuvimos el 2023-24, que fue un año muy suave en su curva, que es la verde. Fue un volumen alrededor de 20 y pico por ciento menor que la línea verde, que la línea roja. Y eso también, combinando lo que decía yo sobre qué expectativa genera en el mercado la menor oferta, bueno, los precios ahí volaron. ¿Qué pasó en el 2024-25? Que es lo más interesante para mí. Tuvimos un pico similar, un poco más tardío, empezó muy bien porque no había producto en el mercado, entonces digamos que este primer tercio hasta la semana 37 por ahí, tuvo precios muy altos, inclusive más altos que el año 2023-24, hasta que empezó a trepar el pico, ¿no? Entonces tenemos un pico, digamos que como ese pico que tuvimos en el 2022, pero no fue una semana, fue más o menos, vamos a ver acá, son aproximadamente unas 7, 8 semanas de pico de, vamos a decir, un gran evento de sobreoferta. Y efectivamente sí, los precios se afectaron, pero no se afectaron al nivel del 2022. Entonces, de aquí nosotros sacamos, bueno, las diversas lecciones, ¿no? La primera lección es que, bueno, ahí está, la sobreoferta siempre genera problemas, ¿no? Ya sea puntual o de manera agregada, siempre va a generar un problema. Pero ¿qué aprendemos de acá? Hemos tenido un evento de sobreoferta que digamos, si uno lo ve mortal, pero para mí la conclusión es que si bien siempre hay que estar atentos a que tenemos que distribuir de la forma más inteligente nuestro volumen para, digamos, garantizar nuestra estabilidad, esto demuestra que el mercado ha soportado un pico muy prolongado. Eso quiere decir que la demanda ha crecido, ¿no? El mercado sí se ha expandido de manera importante, eh, felizmente, pero tenemos que aprender de estas situaciones para poder planificar adecuadamente la administración de nuestra oferta, ¿no? A ver, el porcentaje orgánico. Y otro punto también importante, ¿no? Aquí ya termino, eh, es el impacto que tiene no solamente la industria del arándano, sino la industria de agricultura moderna en el país, ¿no? Una cosa que es muy, creería, ¿cómo lo digo? Una cosa que es muy inspiradora es que en el sector que nosotros estamos, el propósito está en tu trabajo el día a día, ¿no? Y tú ves el impacto que se genera. Y en el Perú en particular, en los últimos 25 años, hasta 30 años, la agricultura moderna ha sido casi un sustituto del Estado en la zona rural. Nosotros hemos podido, como sector, es un sector que ha contribuido enormemente a la reducción de la pobreza en zonas que antes económicamente estaban en una absoluta depresión. Y somos el sector, no digo el sector arandelero, el sector agrícola en el Perú es de lejos el principal empleador del país. Y mientras más proporción de de ese- digamos, de este sector económico sea formal y de empleo de calidad, mayor impacto va a tener. Porque lamentablemente, como en todos los otros sectores de la economía, y probablemente después de pandemia menos del 20% de la economía agrícola en el Perú es formal, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta recalcar. A ver,
Y bueno, eso sería por el lado de la presentación. Yo creo que seguramente va a ser más interesante lo que la conversación, pero era para darnos un poco de contexto sobre cómo está el Perú sin duda, interna y Miguel. externamente. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación muy interesante. Alfredo, nosotros en los cursos que estamos impartiendo contigo en la Universidad del Pacífico, básicamente vemos estrategia, financiamiento, sostenibilidad, y por aquí viene más que una pregunta, a lo mejor cómo poder funcionar con lo que nos ha presentado Miguel, que es la evaluación de estos proyectos de inversión. Lo que nos acaba de describir Miguel es que estamos hablando de un contexto que es cambiante, eh, que es, comillas, difícil de predecir. Nos comentó, básicamente dijo, mira, hay dos factores que son claves para el éxito. Uno es la consistencia que tiene el Perú en la producción de arándanos por las características y la versatilidad climática que tiene, que le permite estas ventanas de producción de hasta 40 semanas, cuando en otros lugares, como me ocurre a mí acá en Chile, estamos hablando de ventanas de producción que no van más allá de los 14 semanas. Y por lo tanto, los procesos de evaluación y la gestión agrícola que se hace, sin duda que es muy distinta a la que realizan ustedes. Entonces, de lo que nos comentó Miguel, eh, ¿qué crees tú que es importante de tener en cuenta pensando en el futuro, en esa visión estratégica que la industria del arándano en el Perú requiere? ¿Cómo lo estás viendo tú? Y a lo mejor por ahí podemos abrir con Miguel y con el resto de los asistentes un espacio de reflexión y conversación que les permita a su vez tener este input de ustedes para la elaboración de sus propias estrategias y sus propias evaluaciones. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, con Miguel, amigos de toda la vida de la industria, le Ujú. agradecemos la presentación. Lo que yo quería decir primero era que ha dicho muchísimas cosas muy interesantes que seguro la vamos a ir tocando durante la conversación. Pero el tema de los bajos precios cuando hay una demanda, o perdón, una oferta, digamos, agresiva como la que tiene Perú, mientras el bajo precio sea por periodos cortos, yo lo considero una inversión. ¿Me entiendes? Porque Mm, al haber bajo precio o un precio menor que se haya trasladado al mercado, aumentan los consumidores y el deseo de consumirlo, que luego se puede revertir en ese mayor consumo en una estabilización del precio hacia arriba, ¿no? De hecho, el arándano no es un producto barato, ni acá en el Perú con lo que se queda, que dicho sea de paso, es uno de los productos que producimos después de la mandarina que se consume en el Perú. El espárrago no se consume, la palta, has, no tanto como debería, pero el arándano sí. Entonces, el precio bajo a veces hay que considerarlo una inversión por parte de nosotros en la medida que el ciclo sea corto, ¿no? Que no sea largo, que no haya un periodo de 5 o 6 años con precios bajos, porque ahí de las claro. 20.000 hectáreas van a empezar a salir áreas que son las menos eficientes y eso ocurre en cualquier negocio y es lo natural, ¿no? Entonces, bueno, de aquí para adelante lo que viene es que los empresarios podamos macharle la oferta con la demanda, los nuevos mercados y también con la demanda. Y yo sé, sabemos, y Mielo va a poder confirmar que en la China ya se está sembrando, se está trasplantando arándanos en cantidades importantes. Eso es Ujú. el hemisferio norte. ¿No? Nosotros somos del hemisferio sur, con Chile, y vamos a poder suplir cuando ellos no tengan o tengan una baja en la producción. De hecho, van a producir en el invierno seguro con invernaderos, pero no al aire libre, y es un mercado inmenso que puede ayudar a que no me deje mentir, Miguel, creo que 10 o 12% que va a la China o un poco menos que acabamos de ver, pues se puede aumentar del volumen total, ¿no? Hoy ya estamos dependiendo con más del 50 o poco más del 50% del mercado americano. El mercado europeo todavía le falta
crecer un poco, supongo yo. Hay proveedores en Marruecos y en África ahora que van a entrar a jugar y a jugar de manera importante. Sigue siendo el hemisferio norte y nosotros en el hemisferio sur podemos competir, ¿no? Ahora, en la base, porque la pregunta tuya es tan amplia que me puedo quedar acá toda la noche, pero el tema para evaluar proyectos o cómo evaluar lo que hay que buscar ahora son variedades con los atributos que el mercado quiere, variedades de calibres grandes para poder competir y ser sustentables en el tiempo, porque la cosecha más o menos es entre el 40 y el 50% de los costos directos, y cuando tienes una valla más grande, pues el costo de cosecha se reduce, cosecha más kilos por persona, ¿no? Y eso, ¿no? Siempre hay que ser eficientes. Miguel y yo hemos estado en el negocio del espárrago verde, él ya no, nosotros como asesoría todavía lo vemos, y es un negocio que maduró, ¿no? Un negocio que es lo que le está pasando a la palta, ahora que llegó a tener picos impresionantes de precio, inclusive en volúmenes crecientes. La palta fue una cosa que era inestable, y esos los precios. El espárrago hoy día se mueve en 3.300, $3.400 la tonelada FOB, y ahí ya no tienes que mirar mucho el precio porque así se mueve. Tienes que mirar atrás y ver tu costo de producción, y si eres eficiente, si sacas 14, 15, 16, 17 toneladas, vas a estar en el juego. Yo creo que el espárrago va a volver a renacer. Eso será para otro momento de conversación, pero ya es un cultivo que te deja unos márgenes, ¿no? Y la inversión en la arándano es muy alta, entonces, como en la uva, y el riesgo es también bien alto, y hay que tener la mayor de cantidad de factores controlados en el camino, ¿no? ¿Estás con el mute? Sí. Sí. Te iba a decir, Alfredo, se me ocurren muchas preguntas, pero ya están empezando quienes asisten a preguntarse algunas cosas que creo que son bastante relevantes. Tú mencionaste que lo que había ocurrido con el negocio del espárrago y con el negocio de la palta que a ti te ha tocado vivir personal y particularmente en tu experiencia, han sido negocios que tendieron a normalizarse, a madurar, a la necesidad de tener que mirar la estructura de costos para poder ser eficiente y de esa manera lograr ser rentable. Miguel nos mostró y nos contó cómo ha ido la evolución de precios y la particularidad de la contingencia de esta campaña 24-25, con algunos desafíos a futuro. De hecho, nos dijo, mira, lo que hemos podido ver es que pese a tener durante esta temporada picos de producción equivalentes a lo que ocurrió en una semana, la disminución de precios que ocurrió no fue tan brutal como la disminución de precios que tuvo la campaña anterior a la 24-25. Y por lo tanto, Miguel, tú dijiste que uno de los trabajos que tenían en ProArándanos era precisamente cuidar el momento de la sobreoferta. Eh, Más o no menos, sí. tenemos, no tenemos Te una bola comento. de cristal como para saber cuándo va a ocurrir eso, ¿ah? Pero en tu opinión, ¿cuál es el espacio de volumen de crecimiento que le queda al arándano en perspectiva de mediano plazo, suponiendo que la demanda se mantiene con una tendencia creciente? Hoy día somos algo más de 6.000 millones de habitantes, de aquí a 10 años más seremos 7.000 y creciendo. El ingreso de las personas en el mundo va a ir aumentando también, y por lo tanto uno podría esperar que efectivamente, a propósito de esos dos factores, la demanda neta por alimentos de calidad y saludables como son la fruta y particularmente el arándano, es algo que uno debería esperar que siguiera ocurriendo. Entonces, aquí recojo la pregunta que nos hicieron después de toda esta introducción: es, ¿cuánto crees tú y cuánto están estimando ustedes probablemente en ProArándano que podría ser la producción de la campaña 25-26? ¿Y cuál es la perspectiva de lo que es un volumen de sobreoferta? ¿Ah? A ver, pero primero, el volumen de sobreoferta, ¿cuál es?
Pucha, si lo supieran, no sé si te lo contaría, pero no, no sé, no creo que, no es, no, yo creo que no es posible, obviamente, proyectar, ¿no? Yo creo que, y bueno, y solamente como para una aclaración, el rol de Programa no es ordenar la oferta, el rol de Programa en realidad como actor en ese sentido es proveer la mejor información posible para las mejores decisiones de sus asociados, ¿no? O sea, no gestiona directamente, directamente eso. Eh, yo creo que tú tienes que, al menos lo que hacemos nosotros en nuestra empresa es considerar que la sobreoferta es un fantasma que está siempre presente, ¿no? O sea, la sobreoferta en el sentido de amenaza, ¿no? No de oportunidad, que lo que dijo Alfredo, estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, si tú dices, yo enfrento un determinado número de riesgos en el negocio, yo creo que tenemos dos frentes, ¿no? Los gestionables, ¿no? En alguna medida o totalmente, y los no gestionables, ¿no? Y tratar de utilizar nuestra gestión de la parte, nuestra acción sobre la parte gestionable para mitigar el posible efecto de los riesgos que no controlamos, ¿no? Y ahí entra un poco también lo que mencionaba Alfredo de que ahora sí es casi digamos, un factor crítico de atención es mirar para adentro, ¿no? La eficiencia operacional, es un factor fundamental. Entonces, por eso yo decía, o sea, ya no es servilleta ya. O sea, ahora hay que trabajar bien, las cosas seriamente, porque ahí es donde está nuestro control, ¿no? Tener eficiencia, nosotros lo llamamos, por ejemplo, en nuestra empresa, la eficiencia operativa, ¿no? Es clave. O sea, nosotros maximizamos el valor a través de la productividad, no de mejores ventas. O sea, vendemos lo mejor posible, pero nosotros podemos vender cierto volumen, ¿no? A precio determinado por el mercado, debe conseguir lo mejor posible que hay en el mercado, pero nuestra acción y o sea, nuestro músculo mayor debe estar necesariamente dirigido a maximizar la productividad. Y ahí es donde entra un factor importantísimo en el futuro de este negocio, que es la genética, que también dijo Alfredo. La genética te ofrece también, en el mismo sentido, te ofrece valores por los dos lados, ¿no? Nosotros en nuestro negocio le llamamos el frente interno y el frente externo. El frente externo, bueno, es el comercial, ¿no? Cómo te adecuas o superas las expectativas de un consumidor de arándano, ¿no? Eso después también me gustaría comentar un poquito más sobre cuáles son los efectos esos sobre la demanda, ¿no? Si se da de manera generalizada. Pero después tienes el otro frente interno, ¿no? O sea, variedades no solamente que sean grandes, que sean firmes, que viajen bien, que tengan sabor, que tengan, etcétera, todas las características ideales, pero que sean variedades resistentes a problemas, a condiciones diversas, que sean precoces, que sean más productivas, que sean más fáciles de cosechar. O sea, tú hoy día tienes variedades que tienen una eficiencia de cosecha de 20 kilos por persona por día. Y también tienes variedades que tienen eficiencias de cosecha de 70 kilos por persona por día. Estoy hablando más de 3 veces la productividad. Eso es un seguro de vida. Entonces, eso es el enfoque que tienen tener los negocios agrícolas ahora. Son todos enfocados en la productividad, en los factores que nosotros podemos controlar. Entonces, sí, hay que ir al centavo. Y cuando tú manejas, en el Perú hay empresas que manejan millones de kilos. Aquí una empresa grande en el Perú hoy día produce el 50% o más de lo que produce todo Chile, una sola empresa. Entonces, imagínense el presupuesto de costo que tiene una empresa producción de arándano. Si tiene $1 por kilo de costo y le baja un centavo, cada centavo son, no sé, saquen la cuenta, ¿no? Son millones, ¿no? Entonces, ahí es donde está, yo creo, el,
digamos, si lo vemos como perspectiva para adelante. ¿Y cuánto va a haber? No sé, yo te diría que un 25% más, 20% más. Como todavía no salió la proyección oficial, que es una proyección que se hace con contribución de todos los productores en todas las regiones, pero probablemente sea, ande por ahí. No tenemos ese dato por ahora, pero que va a continuar habiendo crecimiento, lo va a haber, ¿no? Porque hay mucho recambio varietal en este momento que están entrando en producción, ¿no? Y muchos campos que todavía no están maduros. Alfredo, tomándonos de lo que estaba recién comentando Miguel, aquí hacen una pregunta que creo que puede ser interesante y a lo mejor, sobre todo por las distinciones que hay que considerar por lo que tú mismo mencionaste, la calidad del producto, etcétera. Me preguntan, ¿a qué nivel de precio de kilo promedio por campaña el negocio dejaría de ser rentable? ¿Ah? Y ustedes están haciendo un llamado a la eficiencia. Nosotros en Chile, y esto es sabido, tuvimos esta experiencia de lo que fue la sobreoferta de un solo mercado. Yo escuchaba a Miguel respecto a la dificultad de tener crecimientos importantes en volumen y poco distribuidos en los mercados. Y muy concentrado en algunas semanas. Y el precio nunca se recuperó a pesar de que los volúmenes cayeron, un poco tomando el aprendizaje que tuvieron ustedes el año anterior. Nos pasó lo mismo. ¿Ya? Cayeron los volúmenes y el precio no levantó. Quedó pegado Mm. con los precios del pico que se produjo en una semana en particular. Entonces, Alfredo, y con $2,5 por kilo de cereza, la verdad que no, el negocio pasa a ser no rentable para una porción importante de los miles de hectáreas plantadas. Entonces, aquí a lo mejor hay una cuestión más de corte conceptual, más que el número propiamente tal. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo dijo Miguel, acá hay que mirar hacia adentro porque ya el precio no lo vas a controlar y las inversiones tampoco. Y partamos porque hoy día todas las hectáreas, o la mayoría, la gran mayoría de las hectáreas que se están sembrando en envases, ya sea macetas o bolsas. Y el costo de inversión es alrededor de $125.000 por hectárea contra 60.000, que es una siembra al suelo. ¿No? Entonces hay una barrera de entrada para las nuevas inversiones. Sin embargo, estos campos, y yo digo siempre que hay dos negocios del arándano hoy día, la de las variedades convencionales que están sembradas en el suelo, ¿no? Y las variedades ya sean patentadas o variedades premium, sembradas en el suelo o sembradas en envases, donde las productividades son bastante más altas. Ahora hablábamos con el hermano de Miguel en el campo y yo creo que un costo de producción de $2, $2.20 para las variedades premium que están en envases, es un costo razonable. $2, $2.20 costo de producción directo. Ahí viene arriba todo lo que tenga que ver con gastos administrativos y financieros. Y para un campo en producción en el suelo con buenos rendimientos debería estar en $3, $3.20, $1 por encima, ¿no? Entonces, hoy día con un valor, digamos, FOB de 5,5, llevado al campo, le vas a quitar alrededor, y no me deje mentir, Miguel, de 80 centavos o algo por el estilo. Tendrías tu línea para no ganar, no perder, dependiendo de la empresa. Es muy general lo que yo estoy diciendo, obviamente, porque pero un campo que produzca en el suelo 10 toneladas por hectárea, vamos muertos, ¿no? Y eso es lo que pasa en todos los negocios, repito, o sea, va a pasar y hay algunos que van a insistir y otros que no deberían de insistir y retirarse. Hoy día se deben estar sembrando unas 5.000 o 6.000 hectáreas de arándano en el sur del Perú. Yo el sur lo llamo de Barranca a Nazca, por ejemplo, ¿no? No es el sur-sur, literal. Esas, dando vueltas por donde estoy hoy día, el tema de la mano de obra de cosecha, en Ica, en Viacurí, en Pisco, en Lanchas, va a ser un tema muy retador, ¿no? El arándano lo va a pagar, lo va a poder pagar probablemente, porque tiene los márgenes, digamos, hoy día importantes que tiene. Pero va a hacer que otros cultivos como el espárrago, eventualmente la cebolla amarilla o algunos otros que son rotativos, pápricas,
tengan que o subir los costos de mano de obra o retirarse de la zona, ¿no? Porque va a competir el arándano con la uva, que son los cultivos más rentables. Entonces, hoy hay una evaluación financiera muy detallosa que hay que hacer para entrar en el negocio, si es que uno quiere entrar. Pero también hay que, los que estamos adentro, los que están adentro del negocio, pues afinar los números y afinar el lápiz para poder mantenerse en el negocio. Van a venir momentos duros, como en todo, pero hay que estar bien preparados. El tema del financiamiento también tienes que tenerlo claro. Financiamientos caros no lo aguanta ningún negocio y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Súper. Gracias, Alfredo. Miguel, hay una pregunta que nos hacen los asistentes y que creo que también se puede juntar con lo que está comentando Alfredo y con lo que hablamos respecto de la demanda y los precios, que tiene que ver con la ventana productiva. ¿Ah? La pregunta específica que nos hacen es, tú dijiste que habían algunas zonas que tenían ventanas que podían llegar a las 30 y hasta 40 semanas de producción. Y eso es sin duda una ventaja competitiva en relación a cualquier otra área geográfica o por características climáticas, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿cuáles son esas zonas en el Perú donde están llegando a tener esas ventanas productivas y tener esa versatilidad, ¿ah? De poder ir jugando con el manejo agronómico para manejar el volumen de producción y ahí aprovechar también de salir cuando los precios son muy convenientes? Puede ser una buena alternativa un poco para dirigir las inversiones también y poner, como dice Alfredo, los énfasis en ciertas capacidades de poder controlar algunos elementos dentro de lo que son las curvas anuales de producción. ¿Cuáles A son ver, esas zonas? ¿Cómo se comportan? mm, a ver, yo no tengo tipo una total precisión, pero te diría que la zona más desarrollada, en la zona de la Libertad, yo creo que es donde tienen las temporadas más largas. Sobre todo que se pueden extender hacia entrado el verano, ¿no? En Ica es un poco complicado, un verano más potente y más al norte también. Entonces ahí yo creo que es donde tienen, digamos, esa posibilidad. Ahora, yo en realidad te devolvería más otro enfoque con respecto de las ventanas de producción. Lo que hay que tener que tratar de hacer es tener tener una ventana de producción amplia y eso relacionándolo con el tema de mano de obra, te haces más conveniente si tú tienes periodos más largos de producción porque tienes estadías más largas, o sea, eres más atractivo, digamos, ¿no? Pero eso no, digamos que no vendría a ser como un factor de competencia entre empresas de regiones tan separadas, ¿no? Diría, al menos no en las épocas en las que están los dos, pero yo iría más al tema de las ventanas. Es más una ventaja como región de producción, tener una ventana extendida porque te permite tener una presencia en el mercado y en realidad cuando tú traslapas todas las producciones que hay en toda la costa, en realidad técnicamente tenemos arándano disponible del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, muy poquito en algunos momentos y mucho en otros, pero digamos que posibilidad de tener producción igual, o sea, a mí me da risa porque si tú lees un libro de la historia del espárrago y le cambias la palabra espárrago por arándano, bastante cosas se parecen un montón de cómo fue su evolución y su adaptación, ¿no? Entonces, llegar a tener una posición competitiva favorecida por la capacidad de producción a lo largo de las 52 semanas. Eh, bueno, el enfoque que te quería añadir además es que las ventanas de producción antes eran lo que eran como el tema de la agroexportación, ¿no? No, nosotros estamos en contraestación, así que vamos a ser un éxito, ¿no? Nosotros producimos cuando nadie, el hemisferio norte no tiene. Siempre era como el factor, oye, ¿por qué crees que va a ser exitoso este negocio? Ah, porque nosotros vamos a tener, no sé, mandarina cuando Estados Unidos no tiene, ¿no? Entonces, como no va a haber mandarina, va a haber una super demanda. Hoy día el concepto, desde mi punto de vista, claramente, eh, las ventanas ya no son un factor. Para mí, personalmente, la ventana es un factor. Las ventanas si existe alguna ventanita por ahí en abril, de repente todavía, algo, ya, si quieres, pero
nosotros, al menos personalmente, yo no creo que las empresas deben trabajar para apuntar a ciertas ventanas. Otra vez, siempre es mirando para adentro, pues las ventanas van a desaparecer y con lo que uno va a competir es con calidad y consistencia, no por estar, ¿no? Ya hemos vivido en el pasado, ¿no? Yo mismo nosotros mismos como productores hemos vivido también querer, hoy hay que adelantarnos un poco con otras frutas que nosotros hemos hecho, decir, oye, hay que adelantarnos, uno se esfuerza por adelantar y al final la conclusión es que la mejor, la mejor decisión es producir lo mejor posible, ¿no? Y de manera lo más predecible posible. Entonces, sí es una ventaja tener una posibilidad de tener una ventana muy extendida, pero va a depender de un montón de factores. En general, en el Perú es ventajoso tener, porque en general se tienen ventanas de producción bastante largas, lo cual favorece, bueno, tener extensiones grandes, ¿no? Si no, no se podrían trabajar. Súper. Alfredo, voy contigo para precisar o sea, con un comentario que tú ya hiciste respecto a los volúmenes de hectáreas que se estaban incorporando a la producción de arándano en el Perú anualmente, lo comentaste, y quisiera partir contigo haciéndote la pregunta que creo que amerita hoy, ha sido tema de discusión. En el Perú hay un reportaje que salió hace poquitos días atrás en el diario Gestión acerca de algunos modelos de crowdfunding o de inversionistas hormiga que se juntan y son invitados a participar en algunas inversiones de proyectos de arándanos, que algunos de ellos, se ha visto, podrían ser incluso esquemas Ponzi o piramidales. Entonces, si puedes precisar o comentarnos esto a lo mejor por zona, si es que tú sabes, si no, no importa cuáles son los volúmenes de hectáreas que se están sumando anualmente y al mismo tiempo, ¿qué opinión tienes tú particularmente de estos modelos de inversión y cuáles son esas alertas o alarmas que pondrían y que pondrías tú frente a alguna de estas alternativas u opciones de inversión? A ver, todo lo que tenga que ver con, esto lo hemos hablado con Miguel también, y me llamó la atención, me jaló la oreja, pero por un incidente que otro día lo contamos, pero el tema de asegurar una rentabilidad en cualquier negocio no tiene ningún sentido, es imposible, y en la agricultura es peor aún, ¿no? Es muy, muy difícil asegurar perdón un segundo que la cámara se fue, una rentabilidad, porque los mercados, como lo acabamos de conversar y Miguel lo ha expuesto en su presentación, son impredecibles, no hay forma de que alguien pueda garantizar el tema. Las inversiones siempre, pero siempre son buenas, ¿no? De eso se trata y eso se ha tratado lo que también Miguel mencionó acerca de la generación de empleo en el Perú, y la mayor generación de empleo está en la agricultura y en la agricultura formal que hoy día tiene la agroindustria en el Perú, que es de lujo, ¿no? Nosotros viajamos mucho, tú, Javier, Miguel, y conocemos realidades de países en Europa, en cualquier latitud, y no se ve lo que pasa en Perú y Chile. Y no lo digo porque estés acá, sino porque es la verdad. ¿No? El nivel de cómo tratamos a nuestra gente, a nuestro personal, es de otro planeta. Y eso hay que mantenerlo y ahí hay que también promoverlo para que sea en otros lados. Sin embargo, el tema esto de las inversiones, digamos, hormiga o inversiones con participaciones, yo creo que el esquema no es hoy día, no está regulado, no es adecuado. Debería de haber una normativa, algo que haga que los inversionistas tengan la seguridad de recibir retornos dado el mercado y que no crean en cosas que no son posibles, ¿no? Sucede en la pitahaya, ahora en el arándano, hay unos más agresivos que otros, pero o unos menos más seguros que otros, pero no, yo no confío en eso. Yo creo que el negocio del arándano hoy día y de la agroindustria hoy día es bastante más formal y no se pueden asegurar precios ni cosas que nadie lo sabe, ¿no? Hay fluctuaciones y esas van a haber siempre. Lo hemos hablado durante lo que va de la charla, ¿no? Ujú.
sin duda. Yo quería también hacer comentario también totalmente de acuerdo. En ningún negocio, en realidad, ¿no? En ningún negocio que te ofrezcan un retorno, además del tamaño de los retornos que ofrecen son hermosos, y encima son garantizados, sal corriendo de ahí. Además, eso es algo que puede significar un riesgo para nosotros como sector, que eso no se prevenga, porque yo lo que avisoro es que ahí van a haber algunos heridos. Y eso, bueno, para mí se tiene que atender, ¿no? Tiene que visibilizarse además, que eso no es, eh, no lo hagan. Oye, quiero hacer un aporte porque me toca verlo en la industria inmobiliaria, que es otro sector que nosotros tenemos como vertical sectorial en la Universidad del Pacífico. Y algo que ocurre mucho en el negocio inmobiliario es la participación vía fondos de inversión privado. Y ahí la recomendación es fijarse mucho que sean fondos, si son fondos privados que van a invertir en un determinado proyecto, poner atención a, uno, quiénes están detrás del proyecto; dos, qué proyecto es, cuál es la experiencia y trayectoria que tiene ese grupo; tres, si ese fondo, y si es de apertura pública masiva, tiene que ser una sociedad administradora de fondos que está regulado en el caso, no recuerdo si en el Perú es la superintendencia de fondos, tiene otro nombre, que son las SAFI, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, y están sujetas a una regulación. Y por lo tanto hay cuadernos de inversionistas, hay reportes que tienen que entregar a quienes invierten. Por lo tanto, pongan mucha atención los que quieran invertir vía algún fondo de inversión, porque se puede, los deberían haber probablemente, a cuál es el nivel de regulación al cual están sujetos y exijan ese tipo de reportes si es que les está tocando. No hagan una inversión como llegar y comprar de buenas a primeras. Eh, Mira, estamos, comillas, pasados en 10 minutos. Comenzamos la conferencia también con un retraso de 7 8 minutos. Y por lo tanto quisiera pedirles, Miguel, Alfredo, unos 5 o 10 minutos más, porque no sé si han podido ver, pero es impresionante la cantidad de preguntas. Probablemente vamos a tener que dejar algunas sin responder. Hemos tenido mucha interacción esta noche con los asistentes. Creo que ha sido muy interesante poder escucharlos. Yo muchas de las preguntas que hago, las hago muchas veces representando a algún grado de desconocimiento sobre el sector, y por lo tanto creo que alimenta y da esa posibilidad. Entonces, hemos tratado y visto cuáles son esos elementos, Miguel, que han permitido el crecimiento, qué es lo que ha ido ocurriendo en cada una de las distintas campañas. Vimos también cuál es el efecto que tienen estas ventanas de producción y, por supuesto, la ventaja competitiva que significa a nivel agregado como país el tener una producción casi de enero a diciembre, como lo acabas de comentar. Vimos también la importancia de la eficiencia operacional para efectos de entrada a un momento de madurez de la industria, que no te pille desvestido, ¿ah? Que ya estés lo suficientemente eficiente como para poder tolerar fluctuaciones. Y ahí, Alfredo, me quedó resonando una frase que dijiste, y es que veamos las campañas que tienen precios bajos, o los periodos, para no decir ni siquiera una campaña, aquellas Ujú. semanas donde los precios son bajos, veámoslos también como una inversión al interior de la empresa para mirarnos y para poder, esa wake-up call a la que tú llamaste, Miguel, de hacer ojo en la eficiencia, la capacidad que tenemos de poder producir de manera rentable más allá del precio que la demanda por las fluctuaciones que va a tener nos pueda entregar. Y eso, como dijo Alfredo, en las evaluaciones nos obliga a ser mucho más precisos, confiando obviamente en que hay todavía oportunidades de mercado importantes como China, Corea, Japón, India, que no lo hemos tratado siquiera. Y desde Ujú. ahí creo que estoy tratando de hacer, comillas, un breve resumen de todo lo que hemos podido ver el día de hoy. Eh, Temas relevantes que a lo mejor, a propósito de ese resumen,
crean ustedes, Alfredo, luego Miguel, que nos falten a lo mejor por comentar y que quisieran ustedes englobar como conclusión para ir de alguna manera cerrando la conferencia de hoy, sin perjuicio que eventualmente podemos realizar otra en algunos meses más para poder profundizar sobre estos temas o sobre cosas que a lo mejor no hemos alcanzado a abordar hoy día. Pero, Alfredo, ¿qué gran conclusión, qué comentarios te gustaría a ti entregar y dejarle a los asistentes la noche de hoy? Sí, primero, es muy corto una hora para hablar de todo esto y a veces algunos de los que nos acompañan deben estar pensando que se nota un poco desordenado, pero lo que pasa es que hay tantas cosas por hablar y un tema tan importante, por ejemplo, por el tema climático, que no lo hemos tocado, ¿no? Entre las evaluaciones del proyecto uno tiene que ver que yo creo que con Miguel hablamos hace un tiempo y nuestros hijos están fregados con el tema climático, cómo la van a vivir, qué va a pasar. Nuestros hijos, ¿qué nuestros hijos? Nosotros mismos la estamos viviendo día a Sí. día, ¿no? Hemos pasado del fenómeno de la niña en 10 días a un posible fenómeno del niño acá en Perú, Javier. ¿No? Está Lo lloviendo en sé. Piura, está lloviendo en la sierra, de manera, habíamos estado sin agua en Olmos no quiero mentir, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, y hoy día no puedes entrar a Olmos porque los caminos están embarrados, porque le llovió encima, le llovió arriba, llovió en todos lados. Entonces, el tema climático para los que nos acompañan, están metidos en el negocio, hay que tenerlo muy claro. Para los que nos acompañan y quieren entrar en el negocio, hay que ver el tema varietal, hay que ver el tema genética, hay que ver las zonas donde ubicamos los campos. Hay campos de amigos nuestros que fueron probablemente mal ubicados y mal evaluados en su momento, la ubicación, que ha bajado una quebrada y que han perdido parte de una inversión carísima, altísima. Le he mencionado al principio, de 120, $125,000 por hectárea cuando están en envases, ¿no? Entonces, esto es mucho más grande de lo que se pueda notar. El crecimiento que Miguel ha mostrado en sus láminas, para mí es alucinante, literalmente. Alucinante. Que en el 2013 casi se ha exportado cero y este año recién terminado se ha exportado 2.200 millones de dólares. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, pero también tenemos que ponernos las pilas, pues los márgenes nos permiten cometer errores al principio, ahora ya no nos van a permitir cometer errores porque ya los márgenes se van a achicar. Ha pasado en la uva, ha pasado en la esparra, ha pasado en la palta, ha pasado en todos y va a pasar en el arándano. Y hay que ser bastante más acuciosos, muy profesionales. En el Perú hay muy buenos profesionales. Y hoy día ya la industria no se trata de países, sino de regiones productoras y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, creo que este espacio nos ha quedado recontra corto. Nos hubiera gustado, por lo menos a mí, poder trasladar más de las experiencias que tenemos, pero estoy seguro que Miguel va a aceptar que cuando la campaña esté por empezar y hayan números de ProArándanos, de los volúmenes, volver a juntarnos, porque algo que ha hecho ProArándanos espectacularmente bien es tener información a tiempo. Y eso ayuda a que el mercado sepa lo que va a pasar. Y si eso sucede, todos nos ordenamos los que producimos, nos ordenamos los que reciben, los recibidores de fruta y los supermercados, y eso hace que el negocio sea estable en el tiempo. Eso es muy, pero muy importante. Y yo no voy a decir que otro cultivo no lo hace y tenemos algunos problemas que nos hemos podido ahorrar solo diciendo a tiempo lo que va a pasar, que lo sabemos, porque los que estamos en el campo sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ahora, hay algunas cositas que pasan, pues como las lluvias y esto y lo otro, pero ya uno sabe lo que va a pasar. Entonces, con tiempo adecuado para informar al mercado y para que todos nos ordenemos y esto sea mejor a mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, te agradezco por la invitación, Javier, No, y feliz de estar con Miguel por siempre. favor. Miguel, lo mismo. Qué gran conclusión. Yo ya tengo la solución, Alfredo, para las conferencias cortas. La voy a comentar ahora al final. Pero Miguel, ¿qué te gustaría dejarles como gran conclusión luego de la conferencia del día de hoy? Revisión de campaña, visión y perspectivas futuras para la industria del arándano en el Perú.
No se va a poner más fácil, en primer lugar. O sea, igual como dice Alfredo, ahora hay que, el enfoque tiene que estar, bueno, voy a insistir, el trabajo es, tenemos que actuar sobre lo gestionable. Y quería dejar sobre como una perspectiva más como industria, me gustaría más o menos hacerles una analogía, ¿no? El- la industria del arándano en el Perú es como un adolescente saliendo de la adolescencia. Tiene tipo 18 años más o menos. O sea, es inmortal, ¿no? Eh, Mucha energía, ¿no? Mucho drive para ir, no se cansa nunca, pero ya está entrando, ya tiene que madurar, ¿no? Ya tenemos que ponernos serios, ya tenemos que planificar, ya tenemos que ser más conservadores en algunas cosas. Ya no te permite, ya no es, digamos que ya no tienes esos márgenes para jugar. Ahora sí se pone seria la cosa y mi recomendación es que también hagan su matriz de riesgos, ¿no? Esto relacionado al tema de climático que está mencionado Alfredo. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Juan Pablo, mi hermano, todos le preguntamos, cada vez que Abraham Levy dice que está lloviendo en Tumbes y que se calentó el mar, le decimos, "Oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esto, no?" Entonces, y ahora lo que hemos decidido es que va a ser una matriz, va a decir, cuando pasa esto, estas son las posibilidades y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y así, con todos los riesgos que nos invaden. O sea, ahora es un negocio de gestión de riesgos y de logística eficiente, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que le dejaría para completar. Y Muy muchas bien. gracias, ¿no? Sí, y muy corto el tiempo también, coincido con ustedes. Bueno, la solución a eso, Miguel, Alfredo, nosotros tenemos programas de formación en la Universidad del Pacífico donde abordamos estos elementos que dije desde la perspectiva estratégica, financiamiento, evaluación y sostenibilidad. Sin duda que, y si hubiésemos conversado 2 horas, créanme que probablemente también se nos hubiese esto corto, porque son varios los temas, hay muchas preguntas que quedaron sin resolver, de las que nos hicieron en el chat, tratamos de rescatarlas todas. Nunca se alcanzan a cumplir todas. Hay una que a mí me gustaba mucho, que no alcanzamos a resolverla, pero creo, Alfredo, que sí la vamos a resolver después, que tiene que ver con cuáles son los efectos que irá a tener esta guerra comercial que se está iniciando en el hemisferio norte. Mi parecer es que necesitamos que el enfermo evolucione un poco como para poder hacer predicciones, algo así como los volúmenes que ya ustedes van a ir logrando ver. Así que te dejo tomado ese compromiso, Miguel, de volver a juntarnos y Encantado. comentar una nueva charla para poder transmitir y seguir transmitiendo, seguir reflexionando sobre lo que ha sido esta experiencia exitosísima de desarrollo de la agroindustria en el Perú y particularmente de la mano de un producto como ha sido el arándano. Así que, Miguel, muchas gracias, pero verdad, muchas gracias por hacerte un tiempo y compartir con los casi 100 asistentes de esta conferencia que tuvimos el día de hoy. Lo mismo para ti, Alfredo, muy agradecido de toda tu dedicación, tomando estas conferencias donde sea que te encuentren. Por suerte estás en el Perú y no en España, porque serían las 3 o 4 de la mañana y sería algo más complejo. ¿Ah? Así que, bueno, Encantado. muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia de Pacífico Business School. Miguel, Alfredo, nuevamente agradecidísimo y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gracias. Javier. Gracias a todos. Alfredo, un Gracias. abrazo. Hasta Muchas luego. Un gracias, abrazo Abrazo. compadre. grande. Cuídate. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, estimados participantes. Que pasen todos muy buenas noches.